estoy bien. Yo soy bien tranquilo, Me da gusto, hermanos, estar con ustedes. Algunos de ustedes me conocen, otros no, pero me presento. Vengo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Colaboro con la congregación que está allá en la... Yo les digo siempre cuando van a visitarnos, les digo, hermano, lo voy a llevar a la congregación que está más cerca del cielo. Los que la han visitado saben por qué, ¿verdad? Porque está en un cerro. Está más cerca ahí. De ahí usted tiene una vista, la mejor vista que puede tener cualquier congregación, ahí la tienen periodista. Ahí algunos hermanos de aquí han ido para allá y lo han comprobado. Les mandan saludos los hermanos de periodista, hermanos. Dijeron, hermano, no se olvide de saludarnos a todos los de Chihuahua y toda el área circunvecina, salúdenos. Y estoy contento porque veo hermanos que tenía rato de no ver. Estoy contento, hermanos, porque me estoy gozando con los temas que hemos estado escuchando, desde el hermano Sergio hasta este último con el hermano Juan Carlos, ¿verdad? Ahí sí estaba el hermano hablando serio. Decía el hermano, la comunicación, hermanos, en la pareja, la unidad es esencial para la unidad. Y es que dicen por ahí, hermanos, principalmente las hermanas, que las mujeres hablan de 7,000 a 8,000 palabras por día y el hombre solamente habla de 2,000 a 3,000. Pero cuando la mujer no termina de decir sus 8,000 palabras al día, hermanos, se las guarda y le dice al siguiente día. Y el hombre no, el hombre si nomás dijo 1,000 en el día, ya al siguiente día puede decir otras 500. Pero la mujer, hermanos, siempre quiere estar hablando. Pero eso no es mi tema, hermanos. Mi tema de este día, el hermano me encargó un tema que es... Ya se me olvidó. Está basado, hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 4 al 6. Y es que se ha hablado de la unidad, hermanos, desde ayer. Nuestro hermano Sergio estuvo hablando de la unidad. Y lo hizo de una manera extraordinaria, hermanos. Nuestro hermano Juan Carlos también, hermanos. Y luego también nuestro hermano Alonso. Me encantó el tema del hermano Alonso, me encantó el tema del hermano Juan Carlos, el tema del hermano Sergio. Y le decía, hermano, me encantó su tema. Y qué bonito se habla, hermanos, cuando el hermano está predicando la unidad. Cuando el hermano está diciendo lo que debemos de hacer como cristianos para estar unidos. Y yo me preguntaba, ¿será necesario que este seminario hable precisamente de la unidad, hermanos? Dije sí. Y es que vemos, hermanos, congregaciones divididas. En la misma congregación, hermanos, donde usted y donde yo me reúno, vemos grupos que están divididos. A la hora del convivio, hermanos, los que tenemos convivio los primeros domingos de cada mes, estamos viendo grupitos allá, grupitos acá y grupitos acá. Hermanos que se visitan aquellos solamente, otros hermanos que se visitan allá y otros acá. Y a veces nosotros mismos, hermanos, caemos en ese mismo error. Y estoy hablando, hermanos, solamente de la congregación local. Imagínense, hermanos, a nivel ciudad. El hermano decía que son 44, 42, hermano. En Ciudad Juárez me imagino que son algunas 35 congregaciones de la Iglesia de Cristo. Solamente 10 congregaciones, hermanos, tenemos comunión. Y están invitados para este próximo jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a tener un seminario, unas conferencias. Y ya hablamos, hermanos, el segundo seminario, las terceras conferencias que tuvimos en Juárez se habló de la unidad. ¿Y saben qué, hermanos? Sirvió de poco. Porque las iglesias siguen divididas, las congregaciones siguen divididas. No hay, hermanos, no hay respuesta a las predicaciones. Y vamos a ver, hermanos, no quiero decir que con este tema vamos a cambiar nuestra mente, porque puede ser otro tema más para usted. Pero para mí, hermanos, fue un tema muy importante, porque ahora no solamente vamos a hablar de la unidad, sino vamos a hablar de las bases de la unidad. ¿Qué es lo que nos une, hermanos? Si todos comprendemos, hermanos,
el tema que vamos a tratar seguramente va a cambiar nuestra mentalidad, como lo hizo conmigo, y eso espero con ustedes, hermanos. Porque no nos une cualquier cosa, hermanos. Nos une algo mucho más. Por eso dice Pablo ahí ahí mismo en Efesios 4:3, solícitos. Solícitos, hermano, dice que estemos solícitos. Vamos ahí, hermanos. Dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego mi tema, hermanos, empieza del versículo 4 que dice, un cuerpo, un espíritu. Y luego dice, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y luego dice el 5, hermanos, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Me gustaría repetirlo, hermanos, pero seguramente usted puso atención. Solícitos, hermanos, en guardar la unidad del Espíritu, dice el versículo 3, en el vínculo de la paz. Hoy en día, hermanos, se habla mucho de la unidad. En la iglesia, hermanos, siempre estamos hablando de la necesidad de trabajar juntos, de trabajar unidos, hermanos. Es cierto, hermanos, que Dios quiere que estemos unidos, pero es importante, hermanos, saber que esa unidad que Dios quiere en nosotros tiene una base. Este edificio, hermanos, seguramente tiene unos cimientos, una base profunda que aguante, hermanos, esos pilares, que aguante, hermanos, este techo. Y por más que venga lluvia, por más que venga ventarrones, hermanos, si su base está bien fundamentada, hermanos, difícilmente la va a mover. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que volteemos, hermanos, a ver esas bases que Dios ha puesto para cada uno de nosotros, que Dios ha puesto para su iglesia, hermanos. Su iglesia, no cualquier iglesia. Y lo vamos a estar viendo, hermanos. Me encanta este libro de Efesios. Ahí en Periodista, hermanos, lo estudiamos cerca de 2 años, simplemente para ver la carta a los Efesios del apóstol Pablo. 2 años y todavía, hermanos, nos faltó mucho, porque todavía cuando lo vemos le seguimos sacando enseñanza y enseñanza y enseñanza. Un libro, hermanos, que Pablo escribió mientras estaba preso, allá por el año 60 al 63 después de Cristo, hermanos. Una iglesia gloriosa, hermanos, pero en Apocalipsis vemos que el Señor le dice, has dejado tu primer amor. Era trabajador así, hermanos. A lo mejor muchos de aquí son trabajadores, pero se han olvidado, hermanos, de la unidad. Voy a quitar este vasito de agua porque ándele, ya ve, hablando de eso. Mire otra vez, lo dejaron muy bien. Pablo nos dice, hermanos, que estemos solícitos en guardar la paz. Y luego en el versículo número 4, hermanos, nos dice un Señor, una fe, un bautismo. Y vamos a ver uno por uno, hermanos, porque son las bases de la unidad de la iglesia. Sin esto, hermanos, por más que se predique la unidad, si usted no tiene esto en su corazón, por más sermones que se le prediquen, hermanos, de la unidad, no va a servir, hermanos, si usted no tiene esto en su corazón. ¿Por qué hay tantas iglesias, hermanos, en el mundo? ¿Por qué vemos, hermanos, que día a día, hermanos, católicos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, budistas, islamistas, hinduistas, ortodoxos, musulmanes, metodistas, pentecostales y más, hermanos? En un estudio que se hizo, se dice que hay más de 33,000 denominaciones. Yo me quedaba corto, hermanos, porque yo pensaba que eran como 2,000.
Pero hablando en el mundo, hermanos, hay 33,000 denominaciones. Una vez fue un hermano de Monterrey, hermano Sergio, y algunos lo han de conocer, hermano Jaime Telles, y nos dio un taller de hermanos de evangelismo. Y era simple, hermanos, tocar la puerta, introducir un buenos días, un buenas tardes. Mire, venimos a traer este folletito. Tiene un minutito para compartir con usted unas palabras. Sí. ¿Cree usted en Dios? Sí, creo en Dios. Y eran ciertas preguntas, hermanos, pero una pregunta que me llamaba mucho la atención, decía, ok, la plática, hermanos, que se entabla con estas personas es sencilla, y lo va uno orillando a esta persona a que vaya respondiendo conforme a uno lo quiere. Entonces, ok, entonces usted nos ha dicho que hay un Dios, que hay una Biblia. Entonces, ¿cuántas iglesias cree que debería haber? ¿Cuántas iglesias menciona la Biblia? No, pues una. ¿Y por qué cree que hay tantas? Entonces, a partir de ahí, hermanos, le gustaría estudiar la palabra de Dios y ver qué es lo que dice nuestro Señor acerca de eso. Y muchos se quedaban, ¿sabe qué? Si quiero. Y se conseguían estudios, hermanos, y estudios, y estudios. Entonces, hermanos, en estos versículos, hermanos, del 4 al 6, estamos encontrando 5 razones básicas por las cuales, hermanos, deberíamos de caminar como dignos y tratar de mantenernos, hermanos, en la unidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Hay una necesidad, hermanos, de mantener la paz y de mantener la unidad dentro de la iglesia. Y a veces, hermanos, aquí mismo en la iglesia es donde se pierde la unidad de usted y de mí, hermanos. Hay 7 motivos o razones por las cuales siempre deberíamos, hermanos, caminar en paz y la unidad, hermanos, y en unidad. Y aquí dice, hermanos, que existe un solo cuerpo, no muchos cuerpos, hermanos. No hay varios cuerpos, existe un solo cuerpo, hermanos. Y este punto, hermanos, es de suma importancia y debemos entenderlo. Especialmente, hermanos, cuando hablamos de la iglesia del Señor. Solamente, hermanos, hay una iglesia que menciona la Biblia, y esa es la iglesia de Cristo. Aunque existen, hermanos, muchas sectas, aunque existen, hermanos, diferentes denominaciones por todo el mundo, pero en la Biblia, hermanos, usted no va a encontrar otra iglesia más que la de Cristo. Esa iglesia que a Cristo le costó, hermanos. Esa iglesia, hermanos, que Cristo fundó. La iglesia, hermanos, como todos sabemos, la forma usted y la formo yo. Nacemos, hermanos, dentro de la iglesia y somos nuevas criaturas. Dios, hermanos, nos coloca su naturaleza divina en usted y en mí. Y venimos a formar parte de esa iglesia, hermanos. Lo podemos ver ahí en 2 de Pedro 1:4. Dios nos manda, hermanos, su Espíritu, y su Espíritu, hermanos, mora en nosotros. Hermanos, no hay forma de que el cristiano esté en pleito. No hay forma, hermanos, cuando entendemos la palabra de Dios, no hay forma en que el cristiano siga otro camino, hermanos, a menos que siga el camino de la carne. Lamentablemente, hermanos, hay cosas contrarias a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y a veces vemos hermanos con espíritus enfermos. A veces vemos hermanos que buscan lo suyo propio, por eso se crean divisiones, hermanos. A veces vemos hermanos que quieren sobresalir, hermanos, y por eso se crean divisiones. El hermano Cervantes ayer decía, hermano, 42 o 44 congregaciones, pero lamentablemente la mayoría
ha sido por división. Qué triste, hermanos. Fíjense, no traigo aquí, pero yo me ponía a pensar, ¿qué sería de la iglesia del Señor si tuviéramos un edificio grande donde todos adoráramos? Es difícil, hermanos, porque cada uno busca lo suyo propio, cada uno busca predicar en su congregación o en la congregación de tal colonia. Hay congregaciones en Estados Unidos que son de 3,000, 4,000 personas. Y aquí, hermanos, preferimos estar 10, 15, 20 personas en un edificio a estar 200 o 300 congregados en un edificio. ¿Por qué, hermanos? Porque cada uno busca sobresalir. Cada uno, hermanos, quiere sobresalir en la predicación, quiere sobresalir en el trabajo, y qué es bueno, hermano. Pero a veces se hace de una manera egoísta. Cuando alguien busca lo suyo propio, cuando alguien tiene envidia, hermanos, cuando alguien quiere sentirse superior, tales cosas, hermanos, no tienen lugar en la iglesia, menos en el cuerpo de Cristo, hermanos. Hay un solo cuerpo de cristianos y no dos, hermanos, no tres, no 3,000 como lo mencionaba. De nosotros, hermanos, depende si queremos formar parte de ese cuerpo que menciona aquí Efesios. Lo hemos aceptado, sí, pero no lo hemos practicado. El hermano decía, a veces queremos jugar, hermanos, a que soy cristiano. A veces queremos jugar, hermanos, a que vengo el domingo y me reúno y ya estoy cumpliendo. ¿Y sabe qué hace la mayoría, hermanos? No sé a qué hora sea aquí, pero se llega la última oración y se van. No se quedan a convivir. No hay unidad, hermanos. El cuerpo, hermanos, desunido. El cuerpo, hermanos, dividido. También, hermanos, dice, hay un espíritu. Y ese espíritu, hermanos, mora dentro de nosotros. Esta palabra viene del griego neuma. El espíritu, hermanos, es lo que mantiene activo al cuerpo. Sin espíritu, hermanos, usted está muerto. Es uno de los miembros, hermanos, de la deidad. El Espíritu de Dios, hermanos, nos instruye, nos capacita, hermanos, nos dirige, nos motiva, hermanos, a seguir adelante. Está a cada paso con nosotros, hermanos. Mora en nosotros. Y quiere actuar en nosotros, hermanos, pero ¿saben qué hacemos nosotros? No le hacemos caso. Si dejáramos actuar, hermanos, el Espíritu de nosotros, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, no hubiera tanta división en la iglesia. Es más, no hubiera división en la iglesia, hermanos. Cuando somos instruidos por el Espíritu, no habría necesidad o no habría momento, hermano, en que la iglesia se dividiera. Pero esa base, hermanos, también la hemos dejado a un lado porque queremos hacer y caminar conforme a nuestro propio razonamiento. Se habla de los frutos del Espíritu, hermanos, del fruto del Espíritu, pero muy pocos, hermanos, los aplicamos. Muy pocos los hacemos nuestros, hermanos. Se habla de la unidad, hermanos, y solamente queremos tener unidad con 2 o 3. Y lo vemos, hermanos. No sé si en su congregación se note, pero allá con nosotros, hace poquito decíamos, hermanos, ¿cuál es el propósito de tener convivios cada primer domingo del mes? ¿Cuál es el propósito? Convivir, hermano. ¿Y por qué se va, pues? ¿Por qué no está con nosotros? ¿Por qué se aleja cuando se queda? ¿Por qué se aleja en una banca allá, la más lejana? ¿Por qué no se junta? Y decía un hermano, pues si no se junta, pues usted júntese. Yo muy pocas veces, hermanos, me siento con mi esposa porque me gusta estar con diferentes hermanos. Pero a veces, como decía el hermano, no somos monedita de oro, ¿eh? A veces veo que no encajo, hermanos,
Fíjense, qué triste, ¿va? Veo que queremos hablar de la unidad y que queremos practicarla. Lamentablemente, hay hermanos que no les gusta la unidad. Es triste, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, ese que muere a nosotros, fue el que recordó todas las cosas a los apóstoles y los guió, hermanos, a toda verdad, según Juan 16:13. El Espíritu, hermanos, fue el que inspiró a los santos hombres de Dios a escribir las Sagradas Escrituras. El punto, hermanos, es que cada miembro, usted y yo, hermanos, debemos de cumplir con nuestra parte de llevar a cabo la misión del cuerpo. Es difícil, hermanos. Tenemos que lidiar. Fíjense, esta carta a los Efesios, ¿saben por qué hubo la necesidad? El tema, uno de los temas principales, hermanos, que habla Pablo en los Efesios es la unidad. Eso lo podemos ver en cuanto usted lea Efesios, hermanos. Mira que Pablo quiere, hermanos, una iglesia unida. Y es que por un lado, hermanos, estaban los judíos y por otro lado, hermanos, estaban los griegos, los gentiles, hermanos. Imagínense dos grupos diferentes o tres grupos diferentes, cuatro grupos diferentes, hermanos, en una misma congregación. ¿Cuántos somos de aquí diferentes? ¿Cuántos pensamientos tenemos aquí nosotros, hermanos? ¿Cuántos pensamos diferente el hermano, diferente la hermana? ¿Cuántos fuimos creados de una manera y cuántos de otra? Es por eso, hermanos, que es la necesidad de la unidad. Pero más necesidad, hermanos, de que veamos las bases, de que veamos que no nos está guiando el hermano que está acá enfrente, sino, hermanos, nos está guiando Dios. Somos guiados, hermanos, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Actuar, hermanos, de forma independiente del cuerpo no cabe dentro del plan de Dios. El hermano mencionaba que cuando clavaba un clavo, ¿eh? Yo soy zurdo. Una vez, hermanos, clavando, de alguna forma, hermanos, el martillo le dio a mi dedo. Pero, hermanos, ese es un cuerpo. Mi mano derecha, que salió lastimada, no se puso a golpear a mi mano izquierda. ¿Por qué me golpeaste? No le reclamó, hermanos. No le dijo, al rato me voy a vengar. Al rato me voy a desquitar. ¿Me la hiciste? El hermano Juan hablaba acerca del perdón, ¿verdad? Esta mano, hermanos, actuó. Inmediatamente soltó el martillo y se puso a sobar esta otra. Y no hubo necesidad de decirle, perdóname. ¿Por qué, hermanos? Porque es un cuerpo. Porque está unido, hermanos. Porque lo que le pase a esta mano le duele a esta. Y así debería ser la iglesia de Cristo. Así deberíamos, hermanos, de actuar. Si usted actúa de forma independiente como miembro de la iglesia de Cristo, ya está mal, hermanos. Hay únicamente, hermanos, una esperanza, como lo menciona también aquí. Porque dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Esta palabra, hermanos, esperanza, en el griego es elpis, que significa expectación, confianza. Hermano, ¿cuál es su esperanza? ¿Por qué viene aquí a la iglesia? ¿Por qué está aguantando este seminario que son 5 o 6 horas? ¿Por qué, hermano? ¿Para quedar bien con el hermano? ¿O para quedar bien con Dios, hermano? Para aprender, hermanos, lo que le está hablando el hermano Boni, el hermano Sergio, el hermano Juan Carlos, el hermano Juan. O para ver lo que le está hablando Dios, hermanos, a través de su palabra. Venimos aquí, hermanos, para ser instruidos por Dios.
Venimos, hermanos, a ver su escritura y que el hermano que está acá al frente, hermanos, nos la esté mostrando, a veces de una forma que no la hemos visto, hermanos. Por eso le pregunto, ¿cuál es su esperanza, hermanos? Filipenses 3:20, hermanos, ¿qué nos dice? Ahí nomás denle vueltita a su Biblia. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Y podemos ver, hermanos, 2 Timoteo 4:7 y 8, hermanos, donde recibiremos la corona de vida. Tito 1:2, hermanos, donde recibiremos la vida eterna si es que somos fieles. Hermano, usted no piense que es gratis ir al cielo. La palabra de Dios, hermanos, en Romanos 8, hermanos, dice, si es que padecemos juntamente con Cristo. Tenemos que padecer, hermanos, para ganar la vida eterna. Para ganar, hermanos, tenemos esta esperanza, pero para cumplirla, hermanos, necesitamos sufrir, hermanos. Cuando hablamos de la palabra esperanza, hermanos, el diccionario Wikipedia dice un estado de ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables relacionados a eventos o circunstancias de la propia vida o del mundo en su conjunto. ¿Para qué lo hacemos tan largo, hermanos? Nosotros, nuestra esperanza está en los cielos. Y luego, hermanos, dice también, existe un solo Señor, un solo Dios, hermanos. Dios suyo, Dios mío. El Dios, hermanos, que creó este mundo, que creó los cielos, que creó el universo, hermanos. A ese es al Dios que servimos. A ese es el Dios, hermanos, que adoramos. Hay un solo amo y rey de todos nosotros, hermanos, en el cual solamente usted y yo, hermanos, nos postraremos ante Él, y nos hemos postrado ante Él. Lo hemos aceptado, hermanos, y hemos sido hechos sus súbditos, hermanos. Así es de que podemos recibir de Dios, hermanos, cualquier orden. Dios manda, hermanos, yo obedezco. Como cristianos, hermanos, tenemos un Señor el cual es nuestra autoridad, ya que Él tiene toda la autoridad, hermanos, según Mateo 28:18. Muchos cristianos del primer siglo, hermanos, perdieron su vida porque no quisieron llamarle Señor, hermanos, al emperador César, y fueron muertos, porque para ellos, hermanos, el único Señor era Cristo. Imagínense que vinieran aquí y que lo obligaran a negar el nombre del Señor, que lo obligaran a negar su creencia, y si no, la muerte. ¿Cuántos de aquí, hermanos, aguantarían esa prueba? ¿Cuántos aguantaríamos, hermanos, esa prueba? Muchos cristianos del primer siglo murieron. Muchos. ¿Por qué, hermanos? Porque se mantuvieron firmes. ¿Por qué, hermanos? Porque prefirieron morir a negar el nombre del Señor Jesús, a negar el nombre de su Dios. Por eso dice un Señor. El Señor, hermanos, que nos mueve, el Señor que nos ama tanto, hermanos. El Señor que entregó a su Hijo, ese es el único Dios al que debemos servir. Otra base, hermanos, para mantener la unidad. Hermanos, estos son bases que la Iglesia de Cristo debe tener siempre en mente. Siempre, hermanos, debemos estar pensando que nuestra base, hermanos, por eso las iglesias se tambalean, hermanos, porque no estamos fundamentados, porque no tenemos estas bases en nuestro corazón. Existe solamente una fe, hermanos. El griego dice pistis, o sea, una sola doctrina, un cuerpo de enseñanza, una sola creencia, una sola verdad, un solo evangelio. Pero ¿qué pasa, hermanos?
en este mundo religioso, que cada día, hermanos, están surgiendo más sectas, que cada día, hermanos, el hombre quiere sacar provecho a las necesidades espirituales de la humanidad. Como cristianos, hermanos, nuestros hermanos decían, debemos contender ardientemente por la fe, por esta fe, hermanos, que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto en nuestros corazones, hermanos. No hay dos fees, hermanos. Hay una única fe, hermanos, que conduce a la presencia de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, hermanos, va a ir al Padre si no es por Jesucristo. Así de simple. Cuando platica uno con sectarios, hermanos, en Ciudad Juárez tenemos un cerro que dice: la Biblia es la verdad, léela. Y de ahí, hermanos, puede agarrarse uno. Yo siempre les digo: ¿ves aquel cerro? ¿Qué dice? No, pues que la Biblia es la verdad. ¿Crees tú que es la verdad? Pues sí, sí creo que es la verdad. A ver si es cierto que crees que la verdad. ¿Qué dice aquí? Usted le muestra ciertos puntos que ellos están mal, hermanos. Solamente un bajo porcentaje va a oírle, el otro no le va a oír. Pero con uno o dos que le oigan, hermanos, ya tuvo ganancia. Por eso hay una sola fe, hermanos. Llegará el día, hermanos, en que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, según Filipenses 2:11, hermanos. Predicar otra fe, hermanos, es invitar a la instrucción divina sobre esa persona, según Gálatas 1, del 6 al 9. En la fe, hermanos, en la fe se encuentra la unidad de creencia y práctica. Si usted practica esta fe, si usted hace suya esta fe, hermanos, es una fe divina, hermanos. No es una fe terrenal, es una fe que viene de los cielos. Y Dios la ha puesto en usted y la ha puesto en mí. Dios nos ha escogido, hermanos. 7,000 millones de seres humanos en este mundo, y lo ha escogido a usted para ponerle esa fe, para ponerle ese espíritu, hermanos, para que usted le diga Señor, para que usted le diga a mi Señor. Y a veces nos sentimos, hermanos, que somos seres privilegiados porque Dios se ha fijado en usted y en mí. Y podemos seguir hablando, hermanos, el tiempo ya se está agotando. Hay únicamente, hermanos, un bautismo. Y sabemos, hermanos, lo que esta palabra quiere decir es un sumergir, hermanos, porque el Señor, hermanos, autoriza un solo bautismo. Este bautismo, hermanos, es el que encontramos en Mateo 28:19, Marcos 16:16. Practicar otros bautismos, hermanos, es ir en contra de la voluntad de Dios. Es ir en contra de lo que Dios explícitamente, hermanos, ha enseñado en las Escrituras. Son bases, hermanos, que debemos de tener y que deben ser parte de nuestra vida. Hermanos, cuando usted estudie otra vez estas bases, cuando usted confíe en lo que Dios le manda aquí, no va a haber, hermanos, quien lo mueva. La unidad de la iglesia, hermanos, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque, a ver, si usted cree como Dios lo manda, hermanos, no va a haber lugar a que haya desunidad en la iglesia, o que haya separación, o que haya división. Pero ¿por qué, hermanos? Hay tantas mentes, hay tantos pensamientos. Es más, aquí mismo, hermanos, aquí mismo, mientras uno está predicando, mientras los hermanos predicaban, uno está pensando otras cosas a veces. Lo está oyendo, hermanos, pero está diciendo: al hermano le falta esto, al hermano le falta aquello, o me hubiera gustado esto, me hubiera gustado aquello. ¿Por qué, hermanos? Porque las mentes son diferentes. Dice la palabra de Dios, hermanos, un cuerpo, una iglesia, la iglesia del Señor. Dice, hermanos, un espíritu, el Espíritu Santo, hermanos, que mora en nosotros. Y luego dice, una misma esperanza, la misma esperanza que tiene usted, hermanos, como decía nuestro hermano Juan. Hermanos, pues todos queremos llegar al cielo. ¿Quién no quiere llegar al cielo, hermanos? ¿Quién no tiene esa esperanza?
¿Cuál es su esperanza en esta vida, hermanos? Si su esperanza es diferente, hermanos, a estar la vida eterna al lado del Señor, a lo mejor por eso no está practicando la unidad. Y luego sigue diciendo, hermanos, un Señor, hablando, hermanos, hablando del Señor Jesucristo. Porque más abajo, hermanos, dice el 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, hablando, hermanos, de Dios Padre. ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es su Señor? ¿Cuál es su Dios, hermano? Si tiene diferentes dioses, hermanos, o diferente Dios al que la Biblia menciona. Y podríamos hablar más, hermanos. El asunto es que todavía tenemos otras predicaciones por delante, el tiempo se nos termina. Mientras no volvamos a la Biblia, hermanos, a mirar estas bases, el mundo religioso va a seguir o se va a seguir dividiendo. Y lo peor, hermanos, es que en la misma iglesia del Señor seguirá habiendo divisiones si no seguimos estas bases, estos fundamentos que nos enseña el apóstol Pablo. Dios les bendiga, hermanos, y tenemos otro hermano que va a estar predicando. Mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no mengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios. Con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. La fe tornarás en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Con mi Dios. Estoy bien